Hola chavos, tengan ustedes muy buen día. Vamos a tener una sesión rápida en la que yo les voy a ir marcando algunas de las cosas en las que han de fijarse, que les complementará la lectura que ustedes están haciendo y que les subrayará, por si algunos todavía no se han percatado, la importancia que tiene el manejo de las imágenes y que tiene por supuesto el enlace a los videos que tienen que revisar de manera detenida. Aquí lo que estoy subrayando es literalmente todo lo que tiene que ver con esta estructura del proceso que va a ser fundamental para entender ya el mundo contemporáneo. Ahora sí ya dejamos la construcción discursiva de la revolución como ya se estableció en la década de los 30 y a partir de los 40, efectivamente a partir del régimen de gobierno de Lázaro Cárdenas, pues ya comienza el funcionamiento de esta estructura de la posrevolución que justifica la formación del Partido Revolucionario Institucional y durante los literalmente 70 siguientes años van a marcar todo el camino para la buena, para la mala y para la intermedia de todo lo que viene siendo nuestro país. Y marca, por supuesto, el desdén con el que se estuvo tratando los grupos de oposición, muchos de los cuales se fueron resintiendo, se fueron molestando, y cuando ya no recibieron algún tipo de beneficio, poco a poco se empezaron a desprender, y esto dio como resultado una oposición fuerte, dura, combativa, más en la forma que en el fondo, pero que a final de cuentas se desprenden del mismo partido original, y este va a ser el caso de lo que va a ocurrir con la gente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el hecho de que se digan auténtico de la Revolución Mexicana, que creo que es muy clarificador. El caso del Partido Popular, que se convierte en el Partido Popular Socialista, que es una izquierda bastante domesticada y bastante moderada. No se digan los que en su momento fueron críticos del sistema, que se van a terminar saliendo como Gómez Morín, Manuel Gómez Morín, y que va a terminar fundando en el 39 el Partido Acción Nacional. Y más adelante la formación con cuadros de gente como hijos generacionalmente de los fundadores de la estructura del partido, como va a ser Lázaro Cárdenas, en el caso de la encarnación de él en su hijo, Cuauhtémoc Cárdenas, junto con Porfirio Muñoz Ledo, que también le suena bastante conocido, para la formación del Partido de la Revolución Democrática y las fricciones internas a lo largo de sus siguientes 20 años que darán como consecuencia, 30 años después, la formación de el movimiento de renovación nacional, que va a ser el caso de Morena, o regeneración nacional, como lo plantean, pero que vienen siendo las mismas estructuras, nada más que enfocadas en otros grupos de poder. Pero por eso ustedes entenderán que un promedio de edad, y esto es bien digno de ser tomado en consideración, de muchos de los representantes que ahorita asesoran al propio Andrés Manuel López Obrador, en el caso del propio Bartlett o algunos de sus otros asesores, pues se van a encontrar que los señores están alrededor de los 80 años de edad. Y nos llama la atención el promedio de edad que tenía mucho de la Cámara de Diputados en la época de Porfirio Díaz. Aquí estos no son diputados, nada más son los miembros del gabinete que resultan los intocables para una persona como Andrés Manuel, que él mismo lo dice, no es invención mía, en una entrevista que le hicieron en el programa de Tercer Grado, que él se ve bastante más acabado porque a él ahora sí que lo sacaron a aflojar en terracería. Son palabras de Andrés Manuel, no es ningún insulto ni es ninguna ofensa, que quede muy claro. Entonces, con base en ello, nosotros hablamos del inicio de la reconversión del cardenismo y el milagro mexicano, como se dio en hablarle, acorde a algunos especialistas, como sería el caso de Macario Esquetino. El nombre de milagro mexicano es mercadotecnia política, porque, y esto él lo analiza en su libro, que lo tienen aquí marcado justamente, el libro de 100 años de confusión, reitero, del autor Macario Esquetino, que fue sacado el año 2008 y que pues a muchas personas les echó a perder el festejo del centenario y el bicentenario de independencia y revolución. Él hace el planteamiento de que esta mercadotecnia política nos vendió la idea de que el desarrollo y el crecimiento de México se dio como en ningún otro lugar del mundo. En términos del análisis del crecimiento y el desarrollo, hay cosas en las que sí, fue muy digno de llamar la atención, pero tampoco con un desprendimiento que prácticamente lleva a esta libertad de decir que fue un milagro el crecimiento, porque ya había habido el crecimiento nada más que en las épocas de Porfirio Díaz. Entonces, el discurso por revolucionario no va a aceptar nunca que el crecimiento similar a lo que va a representar las épocas de Miguel Alemán o Adolfo Ruiz Cortines o López Mateos,
pues han tenido un símil en lo que fue lo que desató el movimiento revolucionario. El discurso es de ellos, igualito a cómo ahorita el discurso está siendo apropiado por los grupos de Morena, cuando este discurso lo construyeron directamente los del PRI antes que ellos, pero ahora es todo en contra de, y particularmente lo que ellos denominan el PRIAN, y que sería la unión de este PRI cuando empezó a ver en peligro su dominio en las épocas de principios de los 90, finales de los 80, cuando se vio la posibilidad de que la fuerza que traía Cuauhtémoc Cárdenas, cuya fuerza databa no en lo que hizo él, sino en lo que hizo a su vez su padre, a final de cuentas ellos van a tomar esta línea del discurso de izquierda, una izquierda que tiene poco tiempo para cuando ellos crean el PRD en 1989, una izquierda que políticamente tiene 10 años de haber comenzado a participar. Todo eso ustedes lo van a notar aquí. Y esta construcción discursiva pues nos lleva a hablar de este milagro que hay, reitero, puntos en los que sí es importante considerar que hubo un desarrollo y un crecimiento, pero no como nos lo llegan a plantear. Va a haber algunos lugares en América Latina, el caso de Honduras, el caso de Perú, el caso de Guatemala, en donde el crecimiento no se va a dar tan extensamente, tan grande y tan continuo, pero que te permite entender que no es algo que nada más está pasando en México. Esto para que a ustedes no se les haga raro las exageraciones y las distorsiones que se suelen manejar para época contemporánea. Y aquí, como ustedes ven en el inicio del texto, para los que todavía no le acaban de agarrar bien la onda, estoy yéndome no sobre las slides de las transparencias que les proyecto, sino que esas slides yo las saco, toda esa información sale de aquí, de lo que son los apuntes. Por lo tanto, si ustedes quieren entender el desarrollo, es aquí donde lo tienen que agarrar. Algunos de repente tienen la costumbre de utilizar el Google o el Wikipedia para tratar de buscar la información. Créanme que en muchas ocasiones se van a terminar haciendo más bolas que aclarándose las cosas si siguen aquella línea. Ustedes vayan leyendo esto, vayan viendo los apuntes y váyanme preguntando a mí, porque además no es un solo libro de texto. Vamos superando ya también esas nociones y esas ideas de que recomiéndeme un libro en el que me pueda apoyar. Esas épocas ya quedaron superadas. Un solo libro no es suficiente, y más en la época del hipertexto, como nosotros lo manejamos ahorita. Y de hecho ustedes lo pueden apreciar aquí. Les estoy señalando directamente cómo tenemos por lo menos algunos de los textos de apoyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, solo de referencia inicial, pasando por actores y testigos de la historia de México, que es la historia del espectáculo aquí en México, metido en el contexto. 100 años, 100 canciones, que nos habla de la historia de Agustín Lara en particular, el 100 años de confusión que ya les referí, de Anne Rubinstein, del Pepín a Los Agachados, cómics y censura en el México posrevolucionario. Aquí encontramos que hay espectáculo, hay cómics, hay política, hay canciones. Este que se llama Historia Recreativa, que eso es como los datos curiosos. Historia de la vida cotidiana de México, Historia de la Selección Nacional, Memoria de la Ciudad de México, Mitos de la Memoria Mexicana. Este que es un libro más tirando a sociología, que es el crecimiento de la Ciudad de México a lo largo del tiempo. Este que es una biografía de Pedro Infante, No me parezco a nadie. La base textual para conocer los presidentes de México, el prontuario de gobernantes de México, la red política de México. Este es importantísimo para entender cómo se construyeron las redes que todavía nos siguen gobernando aquí y ahorita. La República de los Cines y la Tragicomedia Mexicana de José Agustín. Solo de arranque, para que ustedes tengan muy claramente metido en la cabeza que es más que tomar un solo libro, es agarrar una infinidad de elementos de información. Solo de arranque, reitero, más toda la información que está compilada aquí adentro. Por eso, si de repente hay algo dentro de la lógica que no les es suficiente, o necesitan ahondar, o necesitan saber más, lo importante es que me consulten y me pregunten a mí directamente, ya sea a través de la vía del correo electrónico o a través del Messenger, como ya algunos lo empezaron a hacer, y algunos lo han hecho literalmente desde el principio, para que ustedes solitos vayan agarrando la onda y no dependan para todo de Wikipedia, ni dependan para todo del Google, que no tiene mala información. Pero si la pesca suelta, de repente va a haber cosas que en lugar de aclararte te van a enredar. Por eso es necesario terciar a través de los que somos los especialistas y los expertos, que en este caso somos profesores. Ahora, arrancando con este punto, para no desarrollar más la parte teórica, encontrarán que aparecen estos textos sobre un marco
verde. En este caso directamente tenemos la portada de un videocassette, todavía en aquellas épocas, de un capítulo de la serie documental México Siglo XX de 1998, que es el capítulo de Manuel Ávila Camacho o La Unidad Nacional. Y notarán que hay un enlace, notan como en este momento que paso el cursor por encima de esta parte que viene en verde oscuro, en automático se convierte en la manita que nos marca que le piques allí, porque es el enlace que nos va a llevar directamente a la visualización de este video ya resumido, ya está editado, que dura en total 25 minutos con 16 segundos y que tiene un objetivo como lo observan aquí abajo. El alumno observa y escucha algunas de las características generales del sexenio de Ávila Camacho. Es por eso que lo tienen aquí. Una vez que termina la visualización de este video de la ubicación general, notan que ahora tenemos uno de Televisa que se llama capítulo El Cine Mexicano 1, Las Grandes Obras, de la serie documental México Siglo XX de 1998. Le pican al cursor que dice Cine Mexicano, Las Grandes Épocas 1, que va a durar un total de 21 minutos con 11 segundos y que busca que ustedes como alumnos evalúen lo que el cine refleja del contexto de la llamada época de oro del cine mexicano. Una vez que ustedes le pican, recuerden que yo aquí estoy trabajando directamente sobre la aplicación de Pages, pero ustedes lo que van a estar revisando es directamente la aplicación que les permite ver el PDF directamente, depende de la que ustedes estén utilizando, y allí les remitirá a enlazarse directamente con el texto que ustedes vayan a estar revisando en este momento. Ahí les aparecerá, ahorita no apareció porque no estaba conectado al internet. Dependerá, claro, de la velocidad de su propio internet que puedan hacer esta conexión, para que ustedes puedan revisar ya directamente, como les decía, estos documentos a los que les estoy haciendo alusión y referencia. Parece que tengo un poquito de problema con la conexión. Aparentemente ya se ha conectado. Voy a darle que me abra el enlace, esperando que ahora sí. Anda lentito, desgraciadamente, mi internet. Pero ven que ya está haciendo el proceso de la conexión para llevarnos directamente al video que necesito que ustedes revisen en este caso. Una vez que comiencen a ver el video, como ya se les marcó aquí también, tienen subrayado inclusive el tiempo de duración que dura el mismo para que ustedes también vayan haciendo sus cálculos. Es bien importante que les recuerde, perdón, pero me acordé ahorita, es bien importante que les recuerde que además del tiempo de clase que ustedes tienen estipulado, que van a ser 2 horas los lunes, 2 horas los miércoles, es decir, 4 horas a la semana en clase presencial, que ahorita es lo que estamos sustituyendo, además, por cada hora de clase también hay 1 hora de trabajo en casa. Por eso es bien importante que ubiquen que cuando ustedes acreditan la materia, independientemente de la calificación que se sacan, aparece que cumplieron con 8 créditos. Por lo tanto, esto implica que también tienen que hacer labor de trabajo en casa. No es nada más ir a presentarse, aposentarse en una banca en la universidad, sino es también el trabajo que se tiene que hacer ahorita. Y más en estos tiempos en donde estamos con esta circunstancia de que debemos de hacer el dichoso home office. Para los que nunca han trabajado con la estructura del home office, el elemento fundamental para que esto resulte y funcione se llama disciplina, organización y trabajo. Si yo termino dejando todo al final porque ya lo tengo ya acumulado y cuando yo quiera me siento a contestar, resulta que en mis otras 6 materias los otros 6 maestros pensaron exactamente lo mismo y nos queremos volver locos. Igual para cuando llegamos a las evaluaciones finales, en donde de repente llegan a aparecer algunos alumnos que con toda la ligereza del mundo dicen, es que cómo quiere que yo me ponga a estudiar todo un semestre nada más en una semana. Pues no, es que no era para una semana, te lo dije hace 4 meses. Entonces ahora vas a pagar las consecuencias de no ser organizado y disciplinado. El día que ustedes se pongan el chip y se apliquen a ello, las calificaciones van a llegar solas. El chiste es que ustedes maduren, pasen el proceso de la preparatoria y entonces ya empiecen a comportarse como adultos, como varios de sus compañeros efectivamente ya comenzaron a hacerlo y están construyendo calificaciones que terminarán siendo más que positivas en su propia evaluación y en su propio desempeño hacia el futuro. Además, les recuerdo que también nosotros tenemos por allí una evaluación que se llama autoevaluación, en donde la honestidad y la honradez van a ser un punto medular y fundamental para que ustedes
puedan dar la calificación que corresponde, en donde pues ustedes mismos tendrán que evaluar qué tanto se comprometieron, qué tanto le trabajaron y darse cuenta que en algunas ocasiones pues la calificación que se terminan ganando no es que yo se las quiera poner, es que ustedes la construyeron. A mí nada más me toca ser el responsable ante el departamento de integrar la calificación, pero los responsables de la construcción de la misma son ustedes. Y si algo se tiene que aclarar, el responsable ante el departamento soy yo. Tip, esta es pregunta de examen para que también lo tengan muy presente. Decíamos entonces que revisan cine mexicano en las grandes épocas, terminan de ver ese video y pasan al siguiente, que sería el capítulo de videos del arte en México de la serie documental El nacionalismo en el arte de la postrevolución. A ustedes, gente de comunicación, esto les sirve muchísimo porque les permite ir viendo en los distintos ámbitos cómo se comunican los resultados de esta revolución, que poco a poco se van introyectando, y es algo que nosotros ya tenemos entremetido cada vez que festejamos el 24 de febrero, el Día de la Bandera, cada vez que nos ponemos a gritar como locos el 16 de septiembre, cada vez que viene el desfile deportivo del 20 de noviembre, cada vez que vienen las fiestas cívicas como las que se supone, antes del problema del coronavirus, que íbamos a tener este lunes pasado, antier, en donde íbamos a tener este puente. ¿Por qué? Porque es el que prepara todos estos puntos de correlación con las festividades que el propio PRI se encargó de marcar. En el caso del 18 de marzo, hoy es 18 de marzo, se supone que estamos conmemorando la expropiación de los bienes de explotación petrolera, que no la expropiación petrolera. El petróleo no se expropió, el petróleo ya era mexicano. Lo que expropia son los medios para extraerlo, procesarlo, transformarlo, venderlo, llevarlo a donde se requiere. Y es una gran mentira cada vez que nos dicen que el petróleo se expropió. Se expropian los medios de explotación, los fierros, pues. No se expropia el petróleo, no lo puedes hacer porque el petróleo está determinado en la Constitución de 1917 que le pertenece al país. Ya desde ahí nos damos cuenta de la manipulación de la información que nosotros hemos sufrido, y mucho a través de la pintura, a través del cine, a través de la escultura, a través de la arquitectura, es lo que se construyó en la visión del arte. Y aquí van a ver el ejemplo de lo que ocurre con la danza el año de 1940, cuyo video va a durar 3 minutos con 6 segundos para que ustedes le echen la revisada en este plano y en este sentido. Aquí lo que se busca es que ustedes ponderen justamente, que hagan la evaluación de lo que representa esta influencia. Miren, ya acaba de conectar en este momento, se tarda un poquito, y se fijan que aquí ya nos aparece, en este caso el que se abrió, aunque se tarda un poco, es el del cine mexicano en las grandes épocas, y pues estas imágenes que son sumamente representativas de lo que representa el alma de la mexicanidad, un alma de la mexicanidad que ahorita está siendo reprobada impresionantemente, porque mucho de este esquema cultural es el machismo. Y nada más pónganse a revisar a los dos grandes personajes míticos de la época de oro, que van a ser Pedro Infante y Jorge Negrete, y si hay algo que los caracteriza es justamente una sociedad que es netamente dominante, es muy impositiva, no acepta cuestionamientos y que es macha a más no poder. Ustedes lo podrán constatar para que también tengan las herramientas cuando haya que hacer la evaluación de lo que está pasando en la época contemporánea y lo difícil y complejo que va a ser ponerle solución. No nada más es una marcha. Las mujeres llevan más de 100 años luchando por esto, y lo que yo quiero es darles elementos para que entiendan que la marcha todavía va a ser larga y que todavía hay muchos elementos y herramientas en los que además el enemigo no nada más son los machos, no nada más son los hombres, sino que es un esquema mental en donde participan hombres, mujeres, niños y ancianos, y que va a ser más difícil de modificar de lo que uno cree. En el caso de la danza, ustedes, reitero, ponderarán la influencia del nacionalismo sobre el desarrollo de la danza mexicana, en una época donde la tasa de la alfabetización era más bien del 40%, es decir, estamos en un porcentaje donde hay poco menos de la mitad de las personas que realmente saben leer y más de la mitad de las personas que no saben hacerlo. Pero nada más hablando de traducir signitos, no les estoy diciendo entender a profundidad lo que se está leyendo. Los años 40 fueron una época de ajustes y cambios importantes para la ciudad y el campo, particularmente en el caso del avance de la mujer en el campo profesional. Y aquí notarán que les pongo la cita de un especialista, Anne Rubinstein, en este texto que tenemos aquí. Y si recuerdan que les mencioné hace un momento a Anne Rubinstein lo que va a hacer es analizar lo que representó el cómic y la censura sobre los cómics en la sociedad mexicana. Cito directamente lo que dice ella.
La expansión económica creaba, pero también amortiguaba las tensiones sociales. En México, a partir de 1940, las estructuras familiares de profunda raigambre, con fuertes vínculos a valores morales y creencias religiosas, se vieron desafiadas por los nuevos y difundidos patrones de urbanización, industrialización y migración, y sobre todo por el número creciente de mujeres que trabajaban tanto fuera de su casa como, a diferencia de los jornaleros agrícolas, lejos de su familia. Esta transformación de la vida familiar normal con los patrones de creencias y comportamientos asociados con ella se ilustró en radionovelas, películas hechas con financiamiento estatal y cómics. La elevación de la soldadera al nivel de un fetiche fue tan solo la parte más visible de este proyecto cultural. Entre tanto, un nuevo grupo de mujeres célebres, escritoras, artistas, cantantes, modelos, bailarinas, estrellas de cine, lesionaban con su mera existencia las ideas conservadoras acerca del decoro femenino, mientras una prensa relativamente libre de censura almacenaba al máximo el choque de valores que causaban. Ahora, fin de cita. Esta cita notarán del lado izquierdo, fíjense que aquí, escrito a mano, en electrónico, pero a mano, notarán que hay 3 siglas que les pedí que le sacaran la fotografía a varios de ustedes, que sacaran la fotografía que apareció en la pantalla el último día de clase, en donde les decía 6 puntos medulares que nosotros ya no podemos dejar de lado y que debemos de tomar en cuenta cada vez que analicemos nuestras respectivas materias, y más si estas son de historia, que es sustentabilidad ambiental, la SA que tenemos aquí en verde, género, el que tenemos aquí en rosa, y derechos humanos, que aparece aquí en azul. Cada vez que ustedes vean a la izquierda de los apuntes estas letritas, significa que ahí debemos de poner la alerta de cómo esto se enfoca sobre cuestiones de género, derechos humanos, asuntos migratorios, interculturalidad, democracia, sostenibilidad ambiental y género y derechos humanos. Esos 6 puntos ustedes no pueden dejarlos de lado. Ya son absolutamente indispensables y necesarios para que siempre ustedes los tomen en consideración. A lo que acabamos de referir, súmenle lo que nos dicen Héctor Aguilar Camín y Lorenzo Meyer. Cito: la Revolución Mexicana y la Constitución de 1917 fueron perdiendo su condición de hechos históricos precisos para volverse, como la historia de toda del país, un legado, una acumulación de aciertos y sabidurías que avalaban la rectitud revolucionaria del presente. Fin de cita. Se empieza a construir el mito de la revolución. Mito que no se está destruyendo y que al contrario se sigue fortaleciendo por nuestras autoridades en época contemporánea, lo que te permite ver que serán muy críticos, pero ellos no están cambiando absolutamente nada. Agréguenle que un ejemplo muy claro de esa adaptación de los ideales de la revolución a una nueva realidad la podemos ver en un noticiario cinematográfico de 1942 producido en Estados Unidos por la Metro-Goldwyn-Mayer. Se llamaban noticieros cinematográficos, que en este caso se llamaba Travel Talks, de James A. Fitzpatrick, que solía mostrar y promover la visión norteamericana de otras ciudades del mundo. A final de cuentas es la visión de los gringos. Y en este caso correspondió que lo hiciera sobre la Ciudad de México, Modern Mexico City, que es así como lo van a presentar. Claro que cuando tú revisas este video, que ustedes estarán revisando, ya habrán visto o verán próximamente, claro que nunca hay alusiones ni imágenes ni referencias a la miseria, la pobreza o la desigualdad que existía en el país. Ustedes van a checar este noticiario cinematográfico de James A. Patrick's Travel Talks de 1942, dándole clic a Modern Mexico City 1942, que dura 9 minutos 40 segundos, donde el alumno identifica la imagen de México ante los Estados Unidos. En el siguiente punto nos encontramos que está marcado que estos asuntos tienen que ver con asuntos migratorios y con género. A principios de la guerra, los servicios de inteligencia alemana tenían una gran influencia en nuestro país. Su agente Hilda Kruger, y aquí es bien importante, participación de la mujer. Hilda Kruger era amante de altos políticos mexicanos, incluyendo el ministro de Gobernación. Las redes nazis en México llegaron a controlar sindicatos y partidos, y los oficiales del ejército germano tuvieron relación con altos generales mexicanos a través del casino alemán. El agregado de prensa de la embajada, de apellido Dietrich, controlaba varios medios que le ayudaban a realizar una extensa campaña de propaganda a favor de los nazis en la radio, el cine y los periódicos.
En esa difusión destacaba la publicación Timón. Esta no era extranjera, era financiada por los extranjeros, pero era mexicana. Revista dirigida por el escritor José Vasconcelos, en la cual incluían fotos de origen alemán, italiano o japonés, mostrando el heroísmo de los soldados del eje. Su propaganda era tratar de convencer a los Estados Unidos que más le vale no entrar en la guerra, ya que Hitler era un genio militar y que la victoria final de Alemania ya estaba asegurada. A esto súmenle el testimonio que tenemos por parte de Homero Bazán Longi, que es básicamente un compilador de crónicas, de historias y de anécdotas de la ciudad, particularmente la Ciudad de México. Y Homero Bazán, que publica en El Universal, nos dice, cito, durante la Segunda Guerra Mundial los grupos fascistas mexicanos continuaron sus acciones y tuvieron el concurso de intelectuales como Antonio Caso y el odiado rector de la universidad, Brito Fuchel, apoyado por los estudiantes, el Fuchis. Incluso el mismo José Vasconcelos dirigió la revista Timón, financiada por la embajada alemana, y Diego Arenas Guzmán estuvo al frente de El Hombre Libre, publicación creada en 1929 para respaldar la campaña vasconcelista y posteriormente inclinada hacia el fascismo. Aquí ustedes pueden ver en esta imagen fotográfica cómo hay un día de inundación en el centro. Estas son las calles del centro. Notarán que aquí hay un edificio en donde hay bandera de Italia y banderas nazis. Este edificio todavía existe. Era un edificio donde era una tlapalería de alto nivel, una casa de herramientas alemana que todavía existe, se conoce con el nombre de la Casa Bocker. La Casa Bocker era un centro obviamente de difusión de lo que es la cultura alemana, y ella, pues cuando la guerra empezó, también sufrieron maltratos, también sufrieron abusos, los pintarrajeaban los edificios por ser abiertamente pro-nazis. En economía, el apoyo de Ávila Camacho fue uno de los peores en cuanto al periodo, de Ávila Camacho fue uno de los peores en cuanto a inflación se refiere, y esto, claro, el discurso no te lo va a soler decir. Cito lo que dicen los licenciados Alejandro Rosas y José Manuel Villalpando, divulgadores de la historia en este sentido. La acelerada industrialización del país produjo durante el gobierno de Ávila Camacho la más alta inflación que hasta entonces había sufrido México, llegando a un promedio anual de casi el 15%. Los sindicatos dirigidos por Fidel Velázquez simularon una protesta por la carestía de la vida y el presidente respondió cesando a Francisco Javier Gagiola y decretando la congelación de las rentas de las viviendas populares. Así de simple era la solución de los problemas. Fin de cita. Y como congelaron, es lo que conocimos durante mucho tiempo como las dichosas rentas congeladas, tú podías ir al centro y encontrarte que te rentaban un departamento en 15 pesos. Así, y se había mantenido durante 40 años, nada más por la cuestión de un decreto en donde es la orden del presidente de la República la que cuenta, sin importar lo que tenga que ver la economía, por si también no suena conocido. Otro punto importante, solo como elemento referencial, es que para el año de 1940, cuando Ávila Camacho toma el poder, recibe la relación del peso contra el dólar. Un dólar costaba 4 pesos con 85 centavos, que ustedes notarán en esta gráfica cómo se ha ido deteriorando hasta ese momento el peso contra el dólar, que en 1822 estaba a 97 centavos de peso, costaba un dólar. Estaban al parejo cuando llegó Porfirio Díaz en 1876. La crisis revolucionaria, que claro que eso nunca te lo mencionan, 1915, que llegó a estar a 23 pesos, vean la disparidad de este pico. ¿Cómo se logró recuperar en 1917? La economía mexicana estuvo nada más, eso sí, ya al 2 por 1, ya aquí se empezó a revertir todo, 2 pesos por un solo dólar. Para 1934 casi literalmente se duplica, que es cuando llegó justamente Lázaro Cárdenas al poder. Como la expropiación petrolera también afectó, llegó a subir a 6.40. Disminuye un tanto para el año de 1940, pero obvio va a haber una afectación por las cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, y cuando llega Ávila Camacho el peso está a 4 pesos con 85 centavos por unidad de dólar. En cuanto a las cuestiones de la sociedad, la vida en la residencia oficial de Los Pinos del presidente Manuel Ávila Camacho, cuando los presidentes vivían en Los Pinos de forma bastante más que sencilla, porque eso también pasó, pero el actual gobierno nunca te lo va a decir, te lo presentan como si viviera en el Palacio de Versalles, cuando esto tampoco es cierto. La vida del general Manuel Ávila Camacho tuvo características como estas, citando a Mariana Rivapalacio Quintero, quien es una articulista que nos explicó cómo era la vida de los presidentes durante ciertos periodos en Los Pinos. Cito, Ávila Camacho se cambió con su familia a Los Pinos hasta un año después del cambio de sexenio, porque era opcional, no era obligatorio. De su vida privada se conoce poco, pero se dice que fue igual de moderado que en su vida pública.
Nunca tuvo vicios ni excesos. Según sus allegados, siempre se mostró sobrio en la mesa y sencillo en sus gustos, aunque tenía una pasión: los caballos y los deportes practicados en ellos, como la equitación y el polo. Sin embargo, Ávila Camacho, como el resto de los presidentes, no pudo dejar de lado los compromisos sociales que le obligaba a su puesto, por más reservado que él fuese. En los banquetes oficiales que organizó durante su presidencia, sirvieron platillos como crema argentina, supremas de pescado con mayonesa, pollo brincado cazadora, antojo mexicano, frijoles en corona, fruta de la estación, tartas secas y helado de vainilla, acompañado por diversos cócteles, vino blanco y tinto, coñac y champaña. Aquí estoy, aquí es un error, es pastas secas. Posteriormente nos encontramos que desde el punto de vista de algunos locutores, como es el caso de don Pedro Ferriz Santa Cruz, que ustedes ya van en la tercera generación, literalmente, la radio alcanzó su mayoría de edad en el periodo de la guerra. Particularmente lo considera así porque el flujo de información rebasaba la capacidad de hacer la cobertura y se enfrentaba a un problema aún más grave: la dificultad de autentificar las distintas versiones, por lo que los locutores tuvieron que ser muy cuidadosos con el manejo de la información y en algunos casos les era imposible, por la delicadeza de la misma, informar al público sobre las tropas mexicanas en el Océano Pacífico o en la propia Baja California. Fue durante la década de los 40, y esto es una genialidad a este señor, sí hay que ponerle un monumento aquí en México, que Fausto Celorio comenzó a trabajar en un modelo de tortilladora. ¿Qué es una tortilladora? Es la máquina automatizada para la elaboración de tortillas, las que ustedes pueden ver todavía en las tortillerías artesanales. Se automatizó la producción y se artesanó la supervivencia del producto, porque antes todas se hacían a mano, absolutamente todas se hacían a mano, y con esto la producción de las mismas pasó a la época industrial, de artesanal industrial, para que vean pues cómo esta máquina, que es netamente mexicana, ahora sí que terminó aportándole algo al resto del mundo. Muy rápido, solo hago referencia, porque estos textos ustedes ya los habrán revisado, y si no, es importante que vayan respondiendo las preguntas, no vayan a olvidar esto, vayan revisando lo que se dice en los textos, las cuestiones subrayadas en las cuestiones del género, la población, que es de alrededor de 20 millones de habitantes, las caricaturas reflejadas en el cómic como nos lo plantean, en este caso está Anne Rubinstein, como ya se los marqué, y aquí noten esta caricatura, notan cómo nos ponen la imagen de la mujer totalmente estereotipada, con este cuerpazo, las piernotas, totalmente marcadas las curvas. Es todo este estereotipo que cuesta tanto trabajo quitar. Y por supuesto, en el caso del varón, chaparro, panzón, vestido prácticamente de charro, aunque traje de faena, no traje de lujo, con el copetote, el sombrerote y los bigototes, que fíjense lo que dice: adiós, repreciosa reina del mundo terráqueo universal, o sea, hace el mundo. Y aquella le contesta: ay, que usted tan guasón. ¿Esto qué significa? No es visto como algo necesariamente malo, es parte de lo que en aquel entonces era la coquetería propiamente, y el ingenio del mexicano. Eso lo ven claramente reflejado en las películas, sobre todo las de Pedro Infante. Me llamó mucho la atención un comentario que me hizo mi abuela ahora en las vacaciones en diciembre. Mi abuelita tiene 93 años cumplidos. Y ella me decía que le encantaba ver las películas de Pedro Infante y Jorge Negrete, y una de las cosas que me argumentó para decirme por qué le gustaban tanto era por ver cómo las enamoraba a las mujeres. Mi abuelita tiene 93, y entenderán ustedes que la forma en la que ella fue educada pues es de la década de los 30, 40 en adelante, cuando le toca vivir esto, y pues es un mundo completamente diferente al que estamos acostumbrados a manejar. Otra cosa también importante es que en este año la Secretaría de la Economía Nacional, por medio del Departamento de la Propiedad Industrial, extiende una patente a Guillermo González Camarena retroactiva el 19 de agosto, aceptándole el adaptador cromoscópico para aparatos de televisión. Es bien importante, aquí les pongo la imagen de la patente, él no inventó la tele a color, esto no es cierto, esto es falso. Inventa un aparato que permite que veas color, y esto lo hace más importante e impresionante, para que puedas ver color en teles de blanco y negro. Esa es la gran aportación, no la mentira que incluso algunos de sus profesores también les llegan a decir cuando no leen ni saben investigar. Sus profesores, donde les dicen que él inventa la tele a color. Eso no es cierto, eso es una gran mentira, con desechos
fabrica un aparato que, haciendo una simulación en la retina del ojo, puedes ver color donde no lo hay. Esa es la gran aportación de González Camarena. Y lo más importante, sale muchísimo más barato. Ténganlo ustedes muy presente. Continuamos con el proceso de la grabación. Encontramos entonces nuevos datos que ustedes irán revisando con cuidado. Aquí remarcando nuevamente asuntos de género e interculturalidad cuando se establecieron algunos salones de té en la capital, para que ustedes los revisen. Y lo que esto representó, cómo era la calle de San Juan de Letrán. Es muy interesante ver cómo está constituida la vida común en aquellas épocas, pasando por los años de 1941, cuestiones de derechos humanos, cuestiones de la Secretaría de Comunicaciones aquí en la base de la democracia. Sí me detengo porque nos dice que tomó posesión Maximino Ávila Camacho de la Secretaría de Comunicaciones. Él era el hermano del presidente, pero era una persona de estos cacicotes de aquella época que hacían lo que se les pegaba a su regalada gana. Y literalmente se menciona que cuando tomó la secretaría, a él no lo nombraron, pero él llegó con sus hombres y llegó con la pistola. Y yo en este momento me convierto en el secretario de Comunicaciones. Él se distinguía por tomar decisiones viscerales y muy poco pensadas, que es justamente lo que ustedes encuentran en este segmento documental del documental Voces Silenciadas, Libertad Amenazada del 2008, que se titula Maximino 1941, que dura solo 1 minuto y que les permite a ustedes conocer las formas de actuar de algunos de los caciques. Y por cierto, habrá una compensación extra para aquellos que se avienten a revisar las películas completas. Solo es después de que me comprueben, esto se los evaluaría también aparte, que efectivamente vieron y entendieron las películas. Nada más decir, yo ya la vi, sino que hay que fijarse en cierto tipo de cosas. Pregúntenme si quieren saber acerca de ello, porque una de las que habría que revisar es esta, de la que tenemos el enlace aquí. Esta sí es película completa, que se llama Arráncame la vida, basada en una novela escrita por Ángeles Mastretta, y que no estudia porque no es documental, pero sí noveliza cómo eran las perspectivas de una mujer jovencita en aquella época, entrando al mundo donde los caciques locales son los que dominan. Y está basada un tanto libremente, pero sí está basada en un personaje que en este caso va a ser equivalente a Maximino Ávila Camacho. También, como están empezando los problemas del espionaje en aquella época, se toman una serie de medidas. Y esto va a afectar los derechos humanos en aquella época, porque el mes de octubre fue reformado el artículo 145 del Código Penal para integrar un nuevo delito, que va a ser el delito de disolución social. Tuvo una lógica muy comprensible en aquel contexto. Incurrían en este delito los extranjeros o nacionales que realizaran propaganda política que defendiera las ideas, programas o norma de acción de cualquier gobierno extranjero que perturbaran el orden público o pusieran en riesgo la soberanía nacional. No era privativo en los extranjeros, esto es bien importante remarcarlo. Los mexicanos también podrían incurrir en él. Y hay que recordar que en aquella época la sociedad mexicana estaba muy dividida y no había una verdadera empatía hacia los aliados, y algunos incluso llegaban a apoyar abiertamente al fascismo. Estas cosas se remarcaron aún más cuando vino el famoso ataque de este mismo año, el 7 de diciembre, el ataque de Japón sobre Pearl Harbor, y pues México tuvo que empezar a definirse. Se rompen las relaciones entre México y Japón, y como se rompen con Japón, se terminan rompiendo con Berlín y Roma, porque se declaró formalmente la guerra ya para el 11 de diciembre, el estado de guerra entre las fuerzas del eje y los Estados Unidos. Y esto pues obviamente, estamos pegados a lo que Estados Unidos decida, pues lleva a romper formalmente las relaciones, aunque oficialmente, si bien las relaciones están rotas, la guerra no está declarada. México mantiene su postura neutral en ese sentido, y desgraciadamente los consulados extranjeros pues empezaron a pagar las consecuencias, y una de ellas fue que se rompieron las relaciones entre el gobierno mexicano y el gobierno de Vichy. Recordar que en aquellas épocas no existe Francia como nosotros lo conocemos, sino que es este régimen en donde los nazis son los que toman las decisiones, sobre todo en la parte de la Francia ocupada, y en la parte del sur es nominalmente libre, pero están sometidos a la voluntad de lo que digan las autoridades nazis.
El consulado mexicano, encabezado por el cónsul Gilberto Bosques, él fue arrestado por los representantes de los nazis, quienes controlaban el supuesto régimen independiente de Vichy, confiscaron ilegalmente el dinero del consulado, el del cónsul, el de su familia, fueron detenidos todos ellos, un total de 43 personas, y les trasladaron ilegalmente a un pueblo alemán, Bad Godesberg, colocados en un hotel prisión. Allí el cónsul Bosques presentó una protesta ante el representante de los oficiales germanos, y que pues esto agrava las relaciones entre las fuerzas del eje y México. Aquí hay una serie de detallitos que ustedes irán revisando. Revisen en este caso imágenes como esta, es muy curiosa, del segundo Congreso Interamericano de Turismo. Esto tiene que ver con interculturalidad, como lo marca aquí nuestro texto. Y notarán que es del Departamento de Turismo, de la Secretaría de Gobernación, este evento como está aquí marcado. Pero a su vez notarán, y quiero que noten muy bien esto, es de una compañía, esto es cortesía de una compañía comercial que es General Popo. Lo que ustedes identifican ahorita como llanta General, originalmente era General Popo. Y aquí lo que me interesa que noten es cómo nos ponen el Monumento de la Revolución, nos ponen, en este caso, la Basílica de Santa Prisca, nos ponen la representación del campesino, esta es la Madre Patria, que si se fijan es una imagen casi religiosa, pero investida de los colores nacionales. El águila republicana, fíjense cómo todavía está puesta aquí abajo, todavía no se ha reglamentado como nosotros conocemos el uso del escudo nacional, y sobre todo este personaje que lo identificaríamos como la base del charro, pero que se fijan tiene mucho de estos personajes que se identifican mucho más con los ganaderos españoles, que nos muestran esta hibridación de la cultura mexicana como tal. Esto representa ese idealismo que representa este México sumamente cargado a la idealización, en el caso del pincel del pintor Jesús Helguera, fundamental para entender estos estereotipos, y que ustedes pueden ver en este reportaje Historia de Jesús Helguera, que les conecta en este vínculo que dura 3 minutos y medio, y que tengo la intención de que distingan las características de la obra de Jesús Helguera para que les quede muy claramente marcado. Cuando ustedes dicen que van a antros, esto es un modismo que tiene poco tiempo, no crean que tiene más de 30 años como tal. Porque cuando algunos, yo tengo 52 años, casi ya 53, cuando nosotros íbamos a los cantabares, íbamos a los bares, los anteriores a mí iban a las discotecas. Decir que uno se iba a meter a un antro no era muy bien visto y no era muy utilizado, porque antros eran estos, como los que ustedes están viendo aquí en esta imagen. Imagínense entrar al antro La Rata Muerta, pero que sí, tenía mucho caché, porque aquí no alcanzan a distinguirlo tanto, pero en la parte de abajo lo tiene puesto en francés, entre paréntesis dice Le Rat Mort. Y esto se volvió algo muy interesante de analizar, porque algunos antros que eran conocidos por la cantidad de gente de pueblo, literalmente el pueblo con el que tú te podías dar tu mezcla, en ese momento está el albañil, está el vendedor de periódicos, de repente, ajijo, ¿qué hace aquí Diego Rivera? Que esa no es María Félix. Oye, ¿qué hace aquí Agustín Lara, no? Porque se puso muy de moda que de repente ciertos intelectuales o actores se fueran a dar sus baños de pueblo, a mezclarse justamente en ese tipo de antros, que pues tú sabías si le entrabas, porque de repente las cosas se podían poner bastante fuertes. Eso eran antros, como se entendía antes. En este contexto se estrenó mundialmente el Huapango de José Pablo Moncayo, en el Parque Venustiano Carranza, y ustedes podrán entender lo que representa para el nacionalismo. Y aquí les pongo un enlace a video que ahora pues toma otro valor diferente, porque el que dirige la mejor orquesta del mundo, que es la Filarmónica de Berlín, la dirige Plácido Domingo, que nosotros sabemos que en estos momentos Plácido Domingo está pasando por una serie de acusaciones que parecen ser ciertas con respecto al abuso de su poder como personaje de los medios en cuestiones de la sexualidad con algunas mujeres, de las cuales aparentemente parece ser, hasta que se demuestre lo contrario, sí cometió cierto abuso aprovechándose de su posición. En este caso él dirige el Huapango, que se habría estrenado el 15 de agosto de 1941, era una versión ya bastante más contemporánea, el 2001, y es interesante notar cómo esto se proyecta a nivel internacional y a nivel mundial, y cómo cambian los tiempos también. También es importante solamente remarcarles que en aquellas épocas el futuro presidente, el del siguiente periodo, Adolfo Ruiz Cortines, dentro de 2 periodos, Adolfo Ruiz Cortines
que tenía ya 52 años de edad y era su segundo matrimonio, él había enviudado del primero, se casó con la señora María de los Dolores Izaguirre, que tenía ya 50 años, nada más que este era el tercer matrimonio de la señora Izaguirre, siendo divorciada del primero y viuda del segundo. Esto en aquella cultura y en aquella sociedad para nada era bien visto, que una mujer se casara 3 veces, sobre todo habiendo sido el primero por divorcio. Es muy mal visto que una mujer se case si todavía no ha muerto el marido primero, segundo, el tercero. Si hay un marido vivo, tú no tienes ningún derecho a casarte desde la perspectiva religiosa. Y esto se lo cobraban con los chistes y las burlas a la señora, que se va a terminar convirtiendo finalmente en primera dama del país. Se crearon los centros Hospital Americano y el Sanatorio Conway, terminan uniendo sus fuerzas para crear el nuevo The American British Country Hospital, que por sus siglas, como ustedes lo notarán, se termina convirtiendo en la base del Hospital ABC. Llegamos al año de 1942, vienen una serie de circunstancias que también son importantes de analizar, sobre todo en la interculturalidad, en la sustentabilidad ambiental. Todo lo que vengan a encontrarse que tenga que ver con la guerra afecta al medio ambiente. Bombardeos, derribes de aviones, hundimientos de barcos. Y si son barcos petroleros, creo que nos tenemos que poner a pensar lo que la guerra también ha representado en la afectación al medio ambiente. Y hay que ubicar que hubo 2 acontecimientos, el 14 y el 21 de mayo, donde los mexicanos sufren el hundimiento de 2 buques tanques. Primero, el Potrero del Llano, el segundo, el Faja de Oro, y se arguyó que habían sido por torpedos alemanes. Y empezó de esta manera este ambiente en el que pues cambió la forma de vivir el mundo en aquel contexto, porque México se ve obligado el 28 de mayo, por parte del presidente, el general Manuel Ávila Camacho, a declarar la guerra a los países del eje Berlín-Roma-Tokio, cosa que ustedes pueden ver y analizar, en este caso por documental de Televisa, el capítulo México en la Segunda Guerra de la serie documental México Siglo XX, le dan el vínculo, es un documental de 20 minutos con 30 segundos, donde ustedes harán un balance del proceso de la Guerra Mundial y su influencia sobre la sociedad mexicana. Este que es un reportaje muy artesanal, hecho por una alumna hace ya más de 20 años y que me lo vino a regalar. Esto lo había hecho para, me parece que para edición de sonido, edición de video, no recuerdo bien su materia. Y como entrevistó a sus abuelitas que eran migrantes, llegó un día, se llama Jennifer Koenig, y Jennifer, con muy buen corazón, me llegó a regalar el videocassette. Me dijo: creo que esto te puede servir para tu clase. Y efectivamente sí me ha servido, y efectivamente yo lo sigo utilizando. Ella me lo entrega alrededor del año 2003. Este documental, muy cortito, son un par de entrevistas nada más a sus abuelitas, que se titula Inmigrantes Judíos, dura 12 minutos 37 segundos y nos habla de cómo es la situación que obligó a que muchos inmigrantes de Medio Oriente llegaran a México. Aquí ustedes revisen, tienen para observar parte de estos carteles que nos muestran cómo era la propaganda política y la propaganda de guerra que se manejó aquí en México, donde notarán además que no se deja, no solo bien parado ya abiertamente al nazismo, pero también cuando pueden le van a terminar echando toda la tierra del mundo al socialismo, porque recuerden que el aliado principal van a terminar siendo los Estados Unidos, ¿no? Este cartel es interesante de analizar porque nos muestra distintas banderas que se han unido para pelear, y encontramos que está también la bandera de los soviéticos. Esto significa que es después de 1942, efectivamente, cuando los soviéticos terminan poniéndose del lado de los aliados, pero recuerden que los soviéticos no fueron aliados nunca. Política, económica, socialmente, eran enemigos, pero tienen un enemigo común. Acuérdense de la frase que les dije: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. En cuestiones de derechos humanos también consideren cómo vino una gran afectación cuando se toman medidas diplomáticas sin precedentes, habiendo trato especial a los extranjeros, tanto los extranjeros aquí en México como a los mexicanos que se encuentran afuera, ¿no? Alejandro Rosas y José Manuel Villalpando nos dicen: se dejó de vender petróleo a Alemania e Italia y se comerció este energético exclusivamente con el país del norte. Además, para evitar sabotajes, se intervinieron las compañías y empresas de los países del eje. Luego, cientos de japoneses, italianos y alemanes que residían en nuestro país fueron encerrados en centros de internamiento que eran y son políticamente incorrectos, sobre todo cuando nos referimos a ellos como campos de concentración. Pero eso eran. Entiendan que campo de concentración es un espacio donde tú colocas a una población que debes encontrar la manera de tenerla bajo control y bien resguardada. Los concentras para vigilarlos.
El problema es que nosotros, hablamos de campos de concentración y en automático sobreentendemos lo que estaban haciendo los nazis ya en aquel contexto. No funcionan de la misma manera, pero la intención en la base es la misma. La publicitada neutralidad mexicana solo la aceptaba la prensa oficialista de aquellos años, porque la población educada durante un siglo en el odio a Estados Unidos simpatizaba más con los alemanes que con los gringos, nada más para que se den ustedes una idea. También analicen desde la perspectiva de la interculturalidad y del género la construcción de la escultura de la flechadora de la Estrella del Norte, la que nosotros conocemos popularmente como la Diana Cazadora. Revisen ese caso. También ubiquen que entró en vigor la ley del servicio militar obligatorio afectando a los jóvenes de 18 años de edad, y no solo en aquella época, también llega hasta nuestros días. ¿Cómo afecta esto? Atención a la cuestión de los derechos humanos. El 15 de septiembre, por instrucciones del presidente Ávila Camacho, se reunieron, hay que mostrar unidad nacional, que es la frase fundamental para aquel contexto. Estamos en guerra, tenemos que estar unidos. ¿Cómo demostramos esa unidad? Esta imagen fotográfica que nos muestra cómo frente a Palacio Nacional, en esta fecha tan importante para los mexicanos unidos en torno al presidente, el general Manuel Ávila Camacho, tenemos a todos los presidentes vivos desde 1924, es decir, de Plutarco en adelante, donde ustedes se van a encontrar al Nopalito, como saben que le decían a Pascual Ortiz Rubio, a Abelardo L. Rodríguez, el propio Plutarco. En el centro vamos a tener a Ávila Camacho, tenemos a Lázaro Cárdenas. Además, ubiquen lo que representa unir estos dos, porque ellos, acuérdense que se terminaron peleando. Emilio Portes Gil, y ojo, porque este es Adolfo de la Huerta, y acuérdense que Adolfo de la Huerta, a su vez, había roto con Plutarco y Las Calles, y aquí, desde 1924 para acá, faltaría un personaje que fue presidente en 1920, pero que ya está muerto para estas épocas. El que faltaría es Álvaro Obregón. También el nacionalismo marcado en lo que va a representar la llegada de los restos, en este caso de Jaime Nuno, llegan las cenizas del que hizo la música del himno nacional, se colocan sus restos con los de Francisco González Bocanegra y fueron llevados a la Plaza de la Constitución, se traslada al Monumento de los Hombres Ilustres, como se le llamaba en aquella época, y el 20 de octubre se emite un decreto que declaró oficial el himno nacional mexicano, y esto lo firma el presidente Manuel Ávila Camacho. Hay una serie de cuestiones a revisar que tienen que ver con los derechos humanos y con el caso del género. En este caso se dieron a conocer los crímenes del estrangulador de Tacubaya, Goyo Cárdenas, que era como se le conoció, el que durante mucho tiempo fue el más importante y grave asesino serial de aquí de México. Él mató, desde nuestra perspectiva es poco, mató a 4 mujeres y sepultó los cadáveres en el jardín de su casa, cuando se supone que era un hijo modelo y un estudiante de física muy destacado. A él lo van a meter a la cárcel por 35 años por los 4 crímenes, y en ese tiempo se dedicó a estudiar Derecho y se convirtió en un abogado respetado por trabajar en los casos de gente muy humilde que no podía pagarse un abogado por sus propios medios. Aquí les pido que hagan el ejercicio de metacognición, en donde se hacen la pregunta: ¿cómo crees que opinarían nuestros bisabuelos si supieran de los crímenes de la Mataviejitas de época contemporánea, del Mochaorejas, o de los monstruos estos que encontramos en el Estado de México, o las muertes de Juárez, o las ejecuciones del narcotráfico, para que nos demos una idea de cómo cambian los tiempos? En cuestiones de género también, una periodista anónima protestó por la implantación del festejo del Día de las Madres, alegando que era una influencia negativa de la cultura estadounidense. Cómo eran las ficheras que trabajaban en la Rata Muerte en aquellas épocas, que nos habla también de derechos humanos y de género, cómo eran los cines en aquel momento. Y aquí un segmento de... No es la película en sí, Jesús de Nazaret. Cuando se estaba filmando la película se fue a dar la vuelta el arzobispo de México y quedó tan conmovido por la forma en la que estaban preparando la producción que les dio un mensaje a los que estaban haciendo la película, y eso es lo que tenemos aquí grabado, porque es literalmente como les da la bendición de que así tienen que ser las cosas, que te muestra mucho la mentalidad religiosa de aquella época, cosa que ahorita muchos de ustedes lo pueden ver y les va inclusive a terminar dando risa, pero es que hay que entender cómo se veía y se entendía muy bien en aquel contexto. La intención, cuando le pican la introducción 1942, que dura poco menos de 4 minutos, es que ponderen las formas de vivir la religión en la década de los 40. Siguen ustedes leyendo la información, se encuentran que el adaptador cromoscópico de González Camarena ahora va a recibir el visto bueno por parte de los Estados Unidos. A nivel internacional él va a tener derecho de
explotación de este producto. Reiteramos, él no inventa la tele a color, inventa un aparato que permite ver color donde no lo hay, cosa que también es tanto o más importante que se lo hubiera inventado directamente, como eran los carteles de la época. Cuando se promulga la ley del Seguro Social y que sienta las bases para la creación del IMSS, como nosotros lo conocemos, créanme que hubo gente a la que no le gustó. ¿Por qué? Porque tienes que pagar cuotas. De lo que tú ganas en tu chamba, te van a descontar. ¿Para qué? Para que tengas derecho a utilizar libremente el Seguro Social. Pero la gente no estaba acostumbrada en aquel contexto y hubo gente que protestó en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. En cuestiones de sustentabilidad ambiental, empezó la erupción y la formación del nuevo volcán Paricutín, allá en el estado de Michoacán. En las elecciones de diputados locales y federales, el Partido Acción Nacional participó por vez primera en contiendas electorales, aunque solo se le reconoció el 1% de sus triunfos. También por decreto, el presidente Manuel Ávila Camacho, él ordena que el himno nacional se reduzcan nada más a 4 estrofas, que serían las cantadas en las ceremonias oficiales, que serían las estrofas 1, 5, 6 y 10, con el coro intercalado en 5 ocasiones. A la mayoría de nosotros nos toca el coro, la estrofa 1, el coro, la estrofa 10, el coro. Así es como lo tenemos nosotros cantado en época contemporánea. En ese año nació la Ibero, ustedes pueden encontrar estas referencias, y también la inauguración del monumento a la Diana Cazadora. Y aquí fíjense muy bien, porque se fijan que está la G. Hubo un problema por parte de la inconformidad de la esposa, ni más ni menos, del presidente de México. No le gustó lo que representaba esta escultura y cómo estaba representada, ¿no? Se creó la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se rompen las relaciones diplomáticas oficialmente entre México y la República de Vichy, porque una cosa es que se rompan con las fuerzas del eje y otra es que se rompan formalmente ya con ese país, ¿no? Entonces, aquí les pido que revisen el caso de Gilberto Bosques, detenido en 1943, que dura 3 minutos con 36 segundos, que nos permite ver más detallitos de lo planteado anteriormente. La profesionalización del fútbol, que llevó a una serie de cosas que tendrían que ver con los derechos humanos, porque se tiene que determinar el salario, se tienen que determinar las condiciones de trabajo, y pues se ordena que todos los jugadores quieren jugar, se les tienen que pagar. Por eso se está profesionalizando. Pero van a aparecer equipos que van a decir, no, nosotros lo hacemos por el amor del arte y nosotros nos rehusamos a caer, que fue el caso del equipo Necaxa, cuyo dueño toma la decisión de que ellos se retiran de los torneos porque el equipo había nacido amateur y moriría amateur. Sí, porque también eso significaba que les tendría que pagar a sus jugadores. Entonces, para que vean cómo nace el comercialismo ya desde aquellas épocas, y que noten a qué se dedicaban algunos jugadores profesionales. Es la época en la que consigue su primer campeonato del mundo el Santo. Aquí es donde van a hacer también la mitificación tanto de la lucha libre como del santo mismo. Por favor, revisen la interculturalidad para la película María Candelaria, y en cuestiones de género, lo que representó la película La Mancha de Sangre. Analicen lo que representa el escudo del Instituto Mexicano del Seguro Social. También noten cómo están tratando de meter mano los extranjeros en territorio mexicano ya para el año de 1944. Otro segmento de la vida de Gilberto Bosques, es un personaje mucho más importante, de la importancia que nosotros no le hemos dado, y que aquí les permite ver cómo es liberado, cómo llega aquí, cómo es recibido en estas tierras el año del 44, en este segmento que dura 8 minutos 2 segundos del documental Visa al Paraíso, en donde lo que pedimos es que identifiquen los puntos más relevantes de la negociación política con base en la ética y el humanismo. Notarán algunos otros detalles, el caso particular del Escuadrón 201, que tienen inclusive aquí este siguiente segmento, documental Escuadrones de Honor del 2010, Escuadrón 201 1944, que dura poco menos de 10 minutos, donde analizarán la participación del Escuadrón 201 en la Segunda Guerra Mundial. Notarán algunos otros detalles, igual cuestiones tanto de género como de derechos humanos, más detalles. Este es muy interesante por la cuestión de los medios, estudiantes de comunicación. Este personaje, uno de los mexicanos más importantes que llegaron a ver con su proyección a nivel internacional, particularmente en Hollywood, que es esta señora que ustedes ven, que era una bomba sensual allá en Hollywood, que va a ser el caso de Lupe Vélez, para que le echen ustedes también su revisadita.
Noten en cuestiones de género lo que se refiere al cómic El Pepín. Noten esto que nos dice Luis G. Villavicencio. Y lo interesante de que la queja del padre de familia se enfocaba sobre las actitudes que tenía la protagonista del referido cómic, para que ustedes revisen estos detallitos que tenemos marcados aquí, que ahorita serían como, pues, ¿qué tiene de malo, no? En aquella época es piedra de escándalo. ¿Por qué cuando se forma el grupo Los Panchos, un trío de guitarras románticas de aquella época, por qué escogieron ese nombre? Para que vean también los estereotipos como se manejaban en aquel contexto. El año del 45, más detallitos que ustedes irán revisando conforme vayan avanzando, y noten sobre todo lo que va a pasar en las diferencias que existen entre políticos, porque Maximino Ávila Camacho, cuando se entera que el candidato a la presidencia va a ser Miguel Alemán, él llegó a decir directamente, cito: no soy ningún pendejo, y tu firmeza en este asunto me hace comprender que la candidatura de Alemán es un cochupo hecho, un fraude, pues. Pero te voy a decir una cosa, vas a decirle a mi hermano Manuel, y sábelo tú también, que no voy a lanzar mi candidatura, pero que el fascineroso de Miguel Alemán no llegará a la presidencia de la República, porque yo juro a Manuel por la leche que mamamos de doña Eufrosina, madre de ambos, que tan luego lancen la candidatura oficial del forajido Miguel Alemán, yo personalmente lo voy a dejar muerto a los pies de Manuel y voy a dar un sainetón mundial. Pero Miguel Alemán, repito, lo juro por la leche que mamé de mi madre, no llegará a presidente de la República porque lo voy a matar. Fin de cita. Entonces, eso creo que te pinta de cuerpo entero como son todavía muchos de los políticos. En este caso nada más es el hermano del presidente de la República que quería él ser presidente de México. También entiendan, esto es bien importante, esto que les pongo aquí, cuando Manuel Bartlett Bautista, es decir, el papá de Manuel Bartlett, el que actualmente es el director de la Comisión Federal de Electricidad, nombrado por Andrés Manuel López Obrador, pues su papá ya estaba metido en estos asuntos desde aquellas épocas, y él fue gobernador de Tabasco. Y el futuro presidente de México para el siguiente periodo, Adolfo Ruiz Cortines, le sugirió que nombrara secretario de gobierno del estado a Carlos Alberto Madrazo, que es el papá de otro par de políticos que van a aspirar también a ser gobernadores, lo van a hacer, y uno de ellos que va a ser aspirante a la presidencia de la República, que va a ser en un caso que ustedes van a revisar un poquito más adelante. Nada más que Bartlett, con la sugerencia que le hicieron, se negó, puesto que era enemigo político suyo, por su apego al garridismo. Híjole, aquí van a encontrarse ustedes que hay pleitos entre familias que se vuelven generacionales y que siguen afectando todavía hasta nuestras épocas. También es conocido que ya hay acusaciones al fundador de los Legionarios de Cristo desde aquella época. El padre Marcial Maciel fue suspendido por el arzobispo de Cuernavaca, Francisco González, como resultado de las acusaciones de abuso sexual sobre el niño Francisco de la Isla, pero tiempo después se reintegraría a sus actividades como si nada hubiera pasado. Para que vean que estos problemas también, estamos hablando de 1945, ya existen desde aquel contexto. Para los que creen que Hugo Sánchez fue el primer jugador mexicano que jugó en el Real Madrid, no es cierto. Aquí se encuentra en este año José Luis Borbolla. De hecho, se convierte en el segundo jugador mexicano que juega en el Real Madrid. Nada más para que aprendan a conocer la historia, sobre todo si van a meterse a los asuntos de la narración o la producción de los deportes como tal. Otra serie de elementos importantes que también les permiten ver cómo son las costumbres de aquella época. La formación el 18 de enero del 46, cuando el Partido de la Revolución Mexicana cambia su nombre a Partido Revolucionario Institucional y redujo su área de influencia a 3 sectores: obrero, campesino y popular. Es decir, nace el PRI como nosotros lo conocemos a partir del año de 1946. Y todo su peso de influencia, cómo se va a construir para nuestros días. Es bien importante que lo tengan bien presente y cómo en aquellas épocas se van ajustando los cambios. El problema es que ya después no se van a ajustar a los cambios, y por eso ustedes van a ver que en los últimos 30 años, con respecto a nosotros, viene todo este proceso de desintegración y destrucción del partido, que lo deja en algunos estados. Si en las siguientes elecciones no reúnen el mínimo de votos, el PRI va a comenzar a desaparecer en algunos de los estados, para que vean cómo ningún político debe sentirse intocable. ¡Ninguno! ¿Sí? Depende de cómo cambian las cosas en política. Vienen las elecciones, arrasa con el 77.9% el candidato Miguel Alemán. Por supuesto le impugnan, dicen que es fraude, pero pues no se pudo demostrar. ¿Por qué?
porque la Cámara era dominada por un solo partido, el PRI. Y se hacía lo que el PRI decía. Y los pocos candidatos de oposición eran aplastados en automático por el resto de los diputados y sometidos por el resto de los senadores. Por si eso les suena conocido. Ni lo que está haciendo Morena ahorita tiene nada de original, pero los culpables y responsables de esto fueron previamente los del PRI y un pueblo total y absolutamente manipulado, totalmente manipulado por los grupos del poder. Ahora, solo quiero cerrar con esto. Entre este año, el 46 y el 49, los dos únicos diputados de oposición, imagínate, la oposición tenía dos nada más, y los dos eran del PAN. Presentaron varias propuestas que fueron sistemáticamente rechazadas por los diputados del PRI, como ahorita. La creación del registro federal de electores, una credencial para votar con fotografía y un tribunal federal electoral que manejara las cosas de forma neutral. Nunca les dieron la autorización, nunca les hicieron caso y siempre lo controló directamente el Estado. Encontrarán cómo terminó la economía a nivel relación peso-dólar. Fíjense cómo para 1946, cuando deja la presidencia Manuel Ávila Camacho, ya el dólar subió a 6.68 pesos por unidad. Cuando, 6 años atrás, estaba a 4.85, es decir, una devaluación que fue importante en aquel momento. Y les pido que se fijen en esta última frase porque es una de las preguntas que hay que responder. Una vez que le preguntaron a Gonzalo Santos, ese cacicote de allá de San Luis Potosí, que si no tenía moral o qué pensaba de la moral de los políticos, y este respondió, cito, la moral es un árbol que da moras o sirve para una chingada. Fin de cita. Esos son los políticos que formaron la estructura política con la que nosotros vivimos en el aquí y en el ahora. Nos vemos más adelante.